Que el Señor te bendiga. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta tu oficina, hasta tu hogar con un saludo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el anhelo de mi corazón es que estés disfrutando de la salvación que se te ha dado por medio de creer en Jesucristo. Cuando en la Biblia encontramos las promesas, debemos de vivir con una paz, con un gozo, sabiendo que es el futuro que está para nosotros preparado es de bendición. Y desde ahora mismo nosotros podemos estar disfrutando el ser hechos hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Para disfrutar de la vida en Cristo necesitamos andar en el Espíritu. Obviamente estamos todavía acá en la tierra, en este cuerpo de bajeza, mas sin embargo podemos andar conectados en el Espíritu, y cuando nosotros vivimos esas promesas, vamos a vivir con una paz muy grande en nuestra vida. Y la palabra es bien clara, nos alienta, nos llena de fortaleza. Las promesas de Dios son eternas. Siempre y cuando nosotros vivamos en obediencia a su palabra, vamos a disfrutar de los beneficios de sus promesas. Así es que yo no sé cuál es la situación en la que estás tú viviendo. Quizás tú eres un creyente donde no has disfrutado de las promesas de Dios porque te has descuidado de no escudriñar, no has escudriñado la Escritura, y en base a la falta de conocimiento tú estás quizás frustrado, no has podido progresar en el Evangelio. Yo te vengo a decir de parte del Señor hoy que empieza a escudriñar la Escritura, porque ahí está el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el testimonio de aquellos grandes hombres de fe que se apoderaron de las promesas de Dios. Y ahora debemos de saber que hay mucha maldad aquí en la tierra, pero en Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso vemos cuánta maldad hay, cuánto asesinato, cuánta guerra. En mi país no hay ni un tan solo día que no haya noticias donde se dice que hubo matanza, hubo asesinatos por aquí, violaciones, cuánta corrupción. Veo que grandes personas de renombre en la sociedad de mi país están siendo acusados por corrupción, y veo una parte de gente haciendo fiesta, celebrando fiesta, porque están acusando a ciertas personas para ser llevadas a juicio. Y sabe que el Señor me ponía en mi corazón que qué lamentable es cuando las personas no conocen de Dios, porque saben que en vez de celebrar fiesta porque va a ser acusado o porque va a ser llevado a la prisión, llevarlo a la prisión a esta persona, debíamos de estar pidiendo misericordia para que la gente se vuelva a Dios y de esa manera pueda eliminarse la corrupción. La corrupción no se va a eliminar si se llevan a los corruptos a la cárcel, pero si se llevan al arrepentimiento, cuando las personas se arrepienten, buscan de Dios, entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces estas personas que han vivido en corrupción es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que está viviendo celebrando fiesta porque le están quitando los bienes a determinadas personas, porque están metidos en actos de corrupción. Nosotros como creyentes tengamos mucho cuidado, no nos gocemos de los fracasos de determinadas personas. Y no es que estoy aprobando la corrupción, claro que no, pero vemos la palabra. Hace unos meses estuve en Honduras y estando en el hospital, en el 6º piso del hospital escuela en Tegucigalpa, donde estaba con mi hijo, y
y mi hijo estaba internado ahí, porque pues él sufrió un accidente muy grave, a punto de perder su pie izquierdo, pero gracias al Señor no lo perdió. Pero a lo que yo le quiero llevar es que estando ahí con mi hijo, podía ver las manifestaciones que se estaban dando en Tegucigalpa, aquellas calles abarrotadas de gente haciendo ¿cómo se llama? Manifestaciones terribles, donde se podía ver la falta o la ausencia de Dios en sus corazones, porque andan gritando, pidiendo que los que están en el poder salgan de ahí. Pero entonces yo le decía a mi hijo, si esta gente hiciera lo que la palabra dice, yo creo que las cosas marcharían bien, pero definitivamente entendemos que la palabra dice que el diablo sabe que el tiempo que le queda es poco, y por eso está enseñoreándose de la raza humana, y a las personas que están en eminencia, en vez de buscar a Dios, lo que hacen es buscar sus propios beneficios, y por eso está la situación como está. Entonces le decía yo a mi hijo, escucha lo que dice la palabra, le decía yo a mi hijo, si la gente buscara lo que dice la palabra, no necesitarían andar en esas manifestaciones que veo en esas calles. Dice Segunda Crónica 7:14, dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el hombre se humilla y busca a Dios, entonces es cuando Dios desde los cielos va a escuchar el clamor. Entonces le decía a mi hijo, en vez de andarse manifestando ahí, si esa gente fueran hijos de Dios, estarían en sus casas de rodillas pidiendo a Dios de por favor que transforme la vida de estos que están en el poder, porque hay mucha corrupción. Y como le digo, quiero que no me malinterprete, no tengo es decir, favoritismo para algún partido político de ninguna manera. Como ciudadano hondureño he ejercido el sufragio, porque es mi responsabilidad como buen ciudadano ejercer el sufragio electoral, pero no tengo inclinación por determinado partido político, porque soy un servidor de Dios. Pero sí quiero decirle que cuando vea, estoy hablando a usted como creyente, como hijo de Dios, no haga fiesta por el castigo que le van a dar a un corrupto, más bien pida a Dios misericordia, para que la ley obviamente se le aplica a aquel que no se pone en orden. Aquel corrupto tiene que ser enjuiciado. Pero a lo que yo quiero llegar, no debemos de gozarnos cuando le suceda algo a alguien de esa naturaleza. Debemos de decirle a Dios, ten misericordia, porque todo eso es producto de no conocer a Dios. Porque esas personas que han hecho sobornos, que han robado, es porque no conocen de Dios, y por eso les está tocando ser enjuiciados. Pero estas personas tienen la oportunidad todavía de que, si un día se acercan a Dios, Dios les puede perdonar el error que cometieron. Y qué lindo lo que dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y también dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo puedo ver, por ejemplo, en El Salvador, un expresidente encarcelado a raíz de no haber conocido a Dios, porque si él hubiese conocido a Dios, no hubiera cometido el error que cometió. Entonces el ser humano necesita volverse a Dios para que entonces disfrute de las promesas que Dios da. Así es que para ti, amigo, que no has recibido a Jesús como tu Salvador, yo te suplico hoy que hagas una decisión en tu vida. Busca a Dios, escudriña la Escritura, y te vas a dar cuenta que este libro te va a enseñar a vivir una conducta que va a ser agradable a Dios sobre todo. Aunque no sea agradable tu conducta a toda la sociedad, porque por muy bien que nos comportemos, siempre va a haber un grupo en la sociedad que no le caemos bien. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir la verdad, por el simple hecho de hablar con el amor de Dios. A muchas personas no le vamos a caer bien, pero va a haber un grupo que van a darse cuenta que lo que hablamos viene de parte de Dios, como lo que estoy viendo. Definitivamente sentí tristeza el día que
que leí una noticia de que había una caravana haciendo fiesta, celebrando fiesta, porque un corrupto lo están llamando a ser juzgado. Entonces no debemos de alegrarlos, al menos los hijos de Dios no debemos de alegrarnos porque alguien va a ser condenado. Debíamos de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de lo que está sucediendo en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque el rey de este siglo o el Dios de este siglo, Satanás, está haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere volverse a Dios. Así es que si tú has estado viviendo ese desorden, porque como creyente ningún cristiano se debe de gozar porque lleven a alguien a la prisión, porque a alguien le dan muerte. Lo único que debe de darnos gozo a nosotros es que las almas vengan a Cristo humilladas, reconociendo al unigénito Hijo de Dios. Así es que es un consejo que les doy: como creyentes no nos conviene alegrarnos por los fracasos de los demás. Debíamos de orar mejor para que esa gente se convierta, porque ¿sabe qué? Esa persona que está siendo enjuiciada un día puede conocer a Dios y Dios le va a perdonar y va a ser restaurado. Y si nosotros estamos criticando, ¿qué de nosotros? Por eso necesitamos vivir el Evangelio de Cristo, que es amor y misericordia. Así es que, amados hermanos, los que ya son cristianos y erróneamente han estado celebrando fiesta por el castigo que le van a dar a alguien, no es bueno para nosotros los creyentes. Créame que cuando veo una noticia de esa naturaleza, me da un dolor en mi corazón, porque hay gente que se goza de ver el castigo de las demás personas. Y los creyentes lo que debemos de hacer es interceder para que esas personas que están siendo enjuiciadas un día conozcan del Señor, se arrepientan, como dice allí en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si las personas se humillan, piden perdón a Dios, Dios les perdona. Y lo tremendo de todo es que cuando Dios perdona, dice que borra nuestros pecados y los deposita en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces nosotros como creyentes tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de aquellos que viven sin conocerle a Él, para que un día lleguen mensajeros a esos lugares con el poder del Espíritu Santo, para que lleven un mensaje de vida a esas personas que están en eminencia. El deber de todo creyente es de orar por las personas que están en el poder, haciendo uso de la ley, para que hagan el uso de la ley como se hace aquí en Estados Unidos. Esa es la ventaja que hay en este país y doy gracias a Dios porque Dios me concede el privilegio de estar viendo cómo hacen uso de la ley en este país, que aquí las autoridades no se venden, las autoridades hacen uso de la ley y no se puede vender, o se podría vender pero no lo hacen porque cumplen exactamente así como la ley lo dice. Sea quien sea, hacen uso de la ley. En cambio, hay países donde se viola eso y es lamentable, pero todo es por falta de conocimiento de la verdad. Así es que si usted había cometido el error de gozarse con los problemas de otro, no se goce. Si es cristiano, obviamente. Si usted no es creyente, pues tiene razón porque desconoce lo que la palabra nos enseña. Pero usted puede ser partícipe también de esa familia que siente misericordia por el que está en problema. Y si usted viene hoy reconociendo a Jesús como su Salvador, usted entra a una familia muy bendecida, que a pesar de que esta tierra está en desorden, en el pecado, lo más terrible que puede ser, usted va a tener paz porque sabe que es hijo de Dios y que para usted no hay condenación porque usted está en Cristo. Y de esa manera usted va a vivir en paz, porque si usted es nueva criatura, no importa su pasado. Por eso, si usted me está viendo o me está escuchando, yo le invito hoy a que reconozca cómo está viviendo. Si usted ha cometido el error de desviarse de la verdad, es porque se había descuidado de la lectura de este precioso libro. Este es un mapa que nos va a guiar para conducirnos de una manera agradable a la presencia de Dios. Que Dios le bendiga. Yo voy a hacer una corta oración pidiendo a Dios que le dé la oportunidad de experimentar la vida plena. La vida en Cristo es de gozo, es de paz, es de amor,
de benignidad, de fe, de mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Por eso, amado oyente, todo aquel que está siendo enjuiciado es por falta de conocer la ley de Dios. Si conocieran la palabra de Dios, no cometerían los errores que se están cometiendo para ser llevados a juicio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta gran oportunidad que me has dado de enviar este mensaje para las almas perdidas y para también aquellas personas que te conocen, pero por falta de escudriñar tu palabra están cometiendo el error de sentir gozo cuando a alguien de tu semejante le está pasando algún caso como los que están dando en mi país, donde mucha gente está siendo enjuiciada por falta de conocer de tu palabra. Así es que en el nombre de Jesús vengo a pedirte, buen Dios, que tomes control en las naciones donde hay mucha matanza, donde hay mucho delito, Padre, que tú tengas misericordia y puedes dar la salvación que el hombre necesita. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga. Seguiremos anunciando las buenas nuevas por este medio. Que quede claro que no tengo inclinación a un partido político, simplemente estoy diciendo, como creyentes no debemos de gozarnos por el problema que le esté pasando a determinadas personas. Tenemos que más bien doblar nuestras rodillas, pedir misericordia para que Dios tome control de esas vidas que están siendo enjuiciadas por el hecho de no conocer del Señor. Hasta luego.